Él es el coronel de la Guardia Nacional, el coronel retirado Hidalgo Valero Briceño, fue comandante del cuerpo de cadetes de la EFOFAC, abogado, doctor en ciencias jurídicas, presidente del Movimiento de Defensores Populares de la Nueva República y secretario general del Movimiento de Militares Retirados. Es noticia por dos razones. Lo llaman el coronel de la con dignidad. Así lo conocen sus amigos y la gente que conoce de su vida. Por un lado, no sé si está viviendo en Narnia, como diría más de uno de los tuiteros que escriben, porque piensan el día 3 impugnar la candidatura presidencial de Nicolás Maduro Moros. ¿Okay? Y por otro lado, porque ha firmado una carta junto con Rafael Montero Rebete y Juan Antonio Herrera Betancourt, que comienza así. En la indigencia, el 90% de los militares retirados. Por eso quisiera hablar de las dos cosas. Si quieren, empezamos por la inutilidad de impugnar, aunque creo que es muy importante y usted como abogado sabe que aunque se le cierren todas las puertas, ese es el primer paso, impugnar la candidatura presidencial de Nicolás Maduro Moro. ¿Por qué lo hacen? Bienvenido. Un gran saludo, Napoleón. Muchos años sin conversar, es un gran honor. Saludos a toda tu audiencia. Lo hacemos, obviamente, porque Nicolás Maduro, presidente usurpador de la República de Venezuela, tiene en principio doble nacionalidad. Lamentablemente no ha podido demostrar su verdadera nacionalidad venezolana y hay un hecho bien notorio que lo quiero resaltar hoy porque mañana vamos a impugnar ante el Consejo Nacional Electoral la postulación de Nicolás Maduro. Ese hecho es que Tibisay Lucena, y toda Venezuela lo recuerda, en una oportunidad mostró públicamente una partida de nacimiento emitida en la parroquia La Candelaria, en la cual en esa misma partida de nacimiento habla de eh, eh, Teresa Moros, madre de Nicolás Maduro, quien es natural o nacida en Cúcuta, Colombia. Este hecho es indiscutible. Está allí en los archivos del Consejo Nacional Electoral. Es irrefutable porque la Constitución de Colombia establece que son colombianos por nacimiento los hijos de padre o madre colombiana. De tal forma que este es un hecho irrefutable. La señora Teresa, que en paz descanse, era honorable, ella tenía su cédula de identidad colombiana, todo su registro en Colombia y eso es un hecho indiscutible. El segundo aspecto es el relacionado con el principio democrático de la alternabilidad. Nuestra Constitución, artículo primero, habla de que la doctrina de Bolívar es ley en Venezuela. Esto fue establecido por el mismo Chávez en su oportunidad. La doctrina de Bolívar contempla de que un solo hombre que permanezca por muchos años en el poder, simplemente el pueblo se acostumbra a obedecer y de allí surge la tiranía y la opresión, de tal forma que el principio de alternabilidad está contemplado en el artículo 6 de la Constitución. Venezuela será un país de alternabilidad y la alternabilidad consiste en que las personas tengan un tiempo determinado o un periodo determinado para permanecer en el poder, porque no pueden permanecer indefinidamente como lo han interpretado a beneficio de partes los señores chavistas y algunos otros que se han beneficiado de esto. Y el artículo, para ser claro, el artículo 230 de la Constitución sí contemplaba la alternabilidad, decía que no puede ser elegido por más de un solo periodo. La enmienda que hicieron, que yo la llamo, nosotros la hemos llamado la enmienda Chucuta número 1 de la Constitución. En ella se establece que para ser presidente o presidente de la República se puede ser
puede ser elegido y no dice el tiempo de duración. Podrá ser elegido o elegida y no establece el tiempo. De tal forma, nosotros hemos hecho una campaña también con el asesoramiento del doctor Bellorín, un coronel del ejército que es estudioso, es constitucionalista, y hemos hecho estudios prolongados sobre ese tema, y Maduro, por estas dos razones, principalmente, independientemente de otras que no viene al caso en este momento, no puede ser presidente, además de que ha destruido a Venezuela, que es lamentable lo que nos está pasando a Es los que venezolanos. Maduro nunca ha podido ser presidente, pero los militares que tienen la obligación de hacer cumplir la Constitución y velar por la Constitución y velar por el país, que son los ciudadanos, las riquezas, los territorios, etcétera. Algunos sí se han alzado, es verdad, y es verdad que hay más militares presos que civiles en este momento. Muchos han sido torturados, algunos han sido eh, asesinados, pero sigue siendo responsabilidad de los militares que han permitido que un elemento que en el mejor de los casos tiene dos nacionalidades, porque no está comprobado que se había nacido en Venezuela. Por cierto, hay varias, presentaron varias actas de matrimonio, varios han dicho de diferentes sitios de donde ha nacido. Pues bien, ahí sigue siendo presidente. ¿Ustedes qué creen, qué creen que van a lograr con impugnar aparte de que los persigan? Sí, simplemente, primero no tenemos miedo, porque cuando uno tiene valores y principios que fueron incrustados en nuestra mente y en nuestro corazón, en aquella institución militar de amor de la patria, y que juramos ante la bandera defender la constitución y las leyes. Por eso no tenemos temor. Ahora, ¿para qué va a servir esto? Simplemente el pueblo venezolano, y el llamado es a los militares. Nosotros en el escrito que hacemos en el estado de indigencia, que están muchos militares lamentablemente en pobreza multidimensional, allí señalamos de que este señor no ha podido demostrar su verdadera nacionalidad. Yo le puedo preguntar a ti o a cualquier venezolano, si a ti te dicen que no eres venezolano, yo creo que eso es lo más fácil de probar. Por ejemplo, yo nací en Valera, Estado Trujillo, y sé dónde nací, y sé quiénes me criaron y quiénes fueron mis amigos. Pregúntale a Nicolás Maduro. Él no puede dar esa explicación al pueblo venezolano. Eso es verdaderamente triste, pero lo más triste es que el país se destruye, se sigue destruyendo, porque el estado de pobreza y anarquía en el que se encuentra es de condiciones incalculables. ¿Usted se siente orgulloso de ser militar? Yo fui militar a mucha honra. En mi tiempo, por allá me preguntó, por cierto, un comisario chavista: Epa, Valero, ¿cuánto mataste tú cuando eras guardia nacional? Cuando estuviste, le dije, mire, lamentablemente yo fui comandante de destacamento en el estado de Aragua, y no tuvimos, y esto que se oiga, en mi tiempo de la Guardia Nacional de Honor, no tuvimos la necesidad ni de atropellar a ningún ciudadano, y mucho menos de asesinarlo o matarlo. Era una Guardia Nacional de Honor que nos ocupábamos de nuestra esencia, los servicios fundamentales de protección del medio ambiente, de los servicios que teníamos asignados allí, en particular en Aragua, del problema de la vialidad, del problema de las zonas rurales, etcétera. Éramos muy queridos, a modestia aparte, porque era una institución que se ocupaba de su verdadero rol. Asimismo, era el resto de los componentes de la Fuerza Armada, que estaban dedicados al servicio de la patria y en la defensa de la integridad y la independencia de la República. Yo soy periodista y aunque yo a usted, y usted lo sabe, lo respeto, porque por algo lo llaman el coronel con dignidad, tengo que preguntarle y recordarle que como la Guardia Nacional era de todos los que estaban más cerca del pueblo, ¿ok? También había más de un vagabundo en la Guardia Nacional, ¿no? Que pedía plata para sacar
cualquier cosa para que pasaran por una alcabala o para que siguieran llevando productos y a veces hasta contrabando y a veces hasta petróleo a Colombia. ¿Qué dice usted a eso? Sí, claro, en la Villa del Señor hay de todo, hasta en la iglesia hay violadores y hay personas que abusan de los niños aprovechándose de la sotana. Pues no puede ser una institución impoluta, pero de lo que sí doy fe y puedo dar constancia es que en mis tiempos era sumamente severa la disciplina cuando se violaban y se atropellaban los derechos humanos, con el caso de corrupción. Para echarte este cuento, en el año 70 yo llegué, 71, llegué de la guerrilla y había comprado un Maverick, costaba 5.000 bolívares, un subteniente podía tener un carro nuevo de paquete, costaba 5.000 bolívares el bote inicial. Mis padres me lo avalaron y yo tenía mi carrito. Y cuando llegué al destacamento en Caracas, al destacamento 52, inmediatamente el comandante de unidad me pidió un informe de dónde había sacado yo ese vehículo siendo subteniente. Bueno, míralos ahora que andan en esas camionetas. En, bueno, de eso conversar es muy largo, pero son muy limitados. O es un grupo, como nosotros lo decimos en el escrito. Por cierto, quiero darle un saludo a todos los miembros de nuestras organizaciones militares que estamos luchando por la democracia, de los militares retirados. Se llama el Movimiento de Militares Retirados, que conduce el general de división y exministro de Defensa Rafael Montero Rebete, y el Frente Institucional Militar, que conduce el general de brigada Juan Antonio Herrera Betancur, hombres brillantes, hombres de trayectoria intachable y que hoy, por cierto, están sufriendo como todos los militares, como lo vimos en el escrito de Napoleón, y un general que fue jefe de Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional, y ese general murió prácticamente sobrevivió el último año de enfermedad por la ayuda de sus hijas. Esto es verdaderamente lamentable lo que nos está pasando. Hemos hecho un análisis de lo que se llama la pobreza multidimensional, que consiste en que no es que solamente no te alcance el sueldo, porque poniendo un ejemplo, un teniente coronel en la actividad recibe un sueldo mensual de unos $200. Eso está muy, pero muy por debajo del costo de la canasta básica, que ya se ubicó en $535. De tal forma que cómo vive, cómo paga un oficial en esas condiciones, sus hijos en los CEOs o en el ya hijo de la universidad, un teniente coronel o un coronel, como con $220 que no alcanzan ni para la alimentación. Por ello hablamos de la pobreza multidimensional, que consiste en que además hay carencia no solamente por la escasez de los recursos, sino también porque tienen buenos servicios públicos, no hay agua, no tienen vehículos, no hay medio de transporte y mucho menos posibilidades de recreación. Esta situación es bien triste. El llamado que yo le hago a los compañeros de la Fuerza Armada, y se lo hago sin que me quede nada en el corazón, es que nosotros tenemos que salir por la vía democrática, pacífica y electoral de esta tragedia que estamos viviendo, entre otros los militares y el pueblo de Venezuela. Bueno, Marcos Pérez Jiménez, el general Marcos Pérez Jiménez, eh, actualizó el ejército, lo modernizó, además hizo obras para que los militares tuvieran su círculo militar, todo ese tipo de cosas. En el fondo, dicen sus enemigos, que era para separarlo y que no escucharan las conspiraciones de los civiles, que eran fundamentalmente los adecos y los comunistas. Luego vino Acción Democrática y COPEI, y lo que hicieron fue dejar que los militares, y usted es un ejemplo, por cierto, salieran del ostracismo y pudieran ir a las universidades y graduarse de lo que realmente querían y sabían hacer, aparte de su carrera militar. Usted es abogado.
Pero en el caso de Chávez Frías y Arias Cárdenas, que antes de llegar al poder, en los mapas ponían los sitios donde estaba la Guardia Nacional y no ponían GN, Guardia Nacional, sino las siglas de cuánto hay para eso. Ellos decían, porque dieron esas declaraciones, las dieron, que una de las cosas primeras que había que acabar era con la Guardia Nacional por su deshonestidad. No acabaron con la Guardia Nacional sino que eh, eh, la dejaron sobrevivir y está en la situación como está. ¿Cuál es esa Guardia Nacional que usted vivió y cuál es la Guardia Nacional que se está viviendo ahora? No, nuestra Guardia Nacional era una Guardia Nacional de honor. Yo no dudo de que habían personas deshonestas, pero El el honor es mi seguimiento, divisa, decía su lema. Ajá. sí, había un seguimiento y una persecución por aquellos señores que se dedicaban al contrabando. Yo recuerdo que incluso en mi época hasta un teniente o un capitán podía pararle un contrabando o una actividad ilícita a un superior, a un general. Esto ocurrió en muchas oportunidades. Lo que pasa es que estaba la chispa de la honestidad, que era como lema principal del honor es nuestra divisa, y no lo que está aconteciendo actualmente. Lamentablemente, para concretar la pregunta, la Guardia Nacional de hoy no es ni vestigios de lo que fue la institución Guardia Nacional. Para empezar, el artículo 137 de la Constitución habla, por cierto, de que cada órgano debe ceñirse a sus competencias. Aquí, lamentablemente, hicieron un arroz con mango. Esos REDI y esos ODI son grupos, muchos de ellos que se dedican es a delinquir, porque una persona, un soldadito que le dan un fusil y lo mandan a perseguir el contrabando, que puede estar persiguiendo contrabando si no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo. Nuestra esencia y nuestro trabajo en la época era para especializar a los guardias nacionales o al personal en los diferentes servicios, y habían escuelas de especializaciones. Todo eso se destruyó, ahora son simples montoneras en la cual hay una anarquía entre ellos, porque la Guardia Nacional tiene metido gente de la Armada y tiene metida gente del Ejército, e igualmente los del Ejército, guardias nacionales, y la verdad verdadera es que la frontera está desprotegida. Tenemos casi toda la frontera tomada por el ELN y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y esto es verdaderamente triste. Todos saben lo que pasa en el arco minero y todos saben, e incluso me estabas preguntando, Napoleón, por los círculos militares que fueron hechos, por supuesto, para que nosotros los militares tuviéramos sitios de recreación, para que estuviéramos contentos con nuestra recreación. Hoy por hoy yo he denunciado en varias oportunidades, y aprovecho a hacerlo por esta vía, de que el círculo militar de Caracas está tomado por militares rusos en el orden de 40 o 50, unidad militar no autorizada por la Asamblea Nacional. Cualquier misión militar extranjera debe estar autorizada por la Asamblea Nacional. En este Y ustedes caso, no se pueden acercar allí. perdón, Y ustedes, tengo entendido, no se pueden acercar allí. no, eso no, uno va y puede, pero ha ocurrido de que a determinadas horas, por ejemplo, los que íbamos al gimnasio, entonces ahora no podemos ir sino a determinadas horas porque está ocupado por los rusos que están jugando badminton o están haciendo ejercicio. Pero en términos generales, por supuesto, podemos ingresar al círculo militar. Lo que pasa es que casi la totalidad de las habitaciones también están ocupadas por los rusos. Y si vamos allá al círculo militar de Mamo, allí los fines de semana están los militares rusos disfrutando de esto. Esto yo no le vería problemas, pero lo que me han dicho es que estos señores se ocupan de monitorear el armamento ruso que ingresa o que está en Venezuela, y que viajan por los diferentes estados de Venezuela
y esto es verdaderamente lamentable en un Estado de Derecho y un Estado que viven hablando de soberanía. Por favor, ¿cuál soberanía si estamos allí metidos en el pleno corazón de Caracas? Unidades militares rusas, que no tenemos nada contra ningún otro país, al menos contra los ciudadanos, pero estos señores están con un rol definido que es contrario a la Constitución Nacional. En la indigencia, militares retirados, 90% de militares en pobreza multidimensional, lo firman las tres personas que ya he mencionado, usted es una de ellas. También los militares en servicio activo sufren los embates del hambre y la desesperación. Solo una pequeña minoría, el 3% de generales y subalternos cómplices, gozan de los placeres de la miel amarga de la corrupción. Los militares son la escoria útil para mantener el régimen criminal. Fuerte lo de escoria útil. Por ello, Chávez afirmaba, ellos son como los condones, los utilizan y luego los desechan. La pobreza multidimensional incluye la precariedad de los salarios, también de los servicios de salud, de educación y otros servicios públicos. Destruyeron los servicios de bienestar y seguridad social de la Fuerza Armada Nacional y los salarios y pensiones. Los hospitales militares prestan pésimos servicios, sin insumos médicos, falta de higiene, sin ambulancias ni camas de hospitalización suficientes y adecuadas. La clínica de la Guardia Nacional fue privatizada, quedó desolada. El personal no puede pagar los servicios. No existe la póliza de Seguros Horizonte y los pocos que la poseen no los reciben en clínicas privadas. Desaparecieron los medicamentos para tratamientos prolongados. Nuestro círculo militar de Caracas quedó para alojar una misión militar rusa no autorizada por la Asamblea Nacional y así continúa esta carta que ustedes han firmado. ¿Y por qué lo aceptan los militares todo eso? Sí, lamentablemente, y esto voy a hacerles un llamado a nuestros compañeros. Las armas de la República, las armas que tenemos el monopolio exclusivo, de acuerdo al 224, si no me equivoco, de la Constitución, la Fuerza Armada tiene el monopolio exclusivo de las armas de la República, las cuales son para mantener la integridad, la independencia y la soberanía de la nación. Estas armas no es para mantener a Maduro o para mantener a regímenes dictatoriales. Entonces, cuando este señor Hugo Chávez se alzó en armas, que por supuesto nosotros estuvimos en total desacuerdo, hubo muertos, hubo heridos. Actualmente lo que hay es una fantasía, una persecución a oficiales que simplemente disienten. Yo les pido a todos nuestros compañeros que luchemos por más de 130 compañeros que están en esas cárceles, que son gente realmente, primero, honesta, capacitada. El caso de Igber, que lo menciono, de Igber Marín Chaparro, este muchacho simple y llanamente se quejó con otros compañeros que se agruparon para ver si planteaban la necesidad de mejorar las condiciones de la tropa, y esto lo tomaron como que si fuera un acto de traición a la patria, de instigación a la rebelión, etcétera, etcétera. Ya tienen unos cuantos años encarcelado y sentenciado. Bueno, el caso del general Da Costa, Hernández Da Costa, primero de su promoción de la Guardia Nacional, un líder importante, lo tiene el rodeo en condiciones infrahumanas, de acuerdo a los familiares, no les permiten la atención médica, no saben cómo se encuentran, y esto lo permite, compañeros, porque quiero decirles que así como todos estos tienen compañeros de promoción, nosotros éramos muy solidarios cuando le pasaba a un compañero. Tenemos que levantar la voz, tenemos que ir a hacer comisiones, hablar con nuestros superiores y no esperar que nosotros los militares retirados hagamos de sindicato de también los militares activos, quienes son atropellados en los cuarteles, pero no tienen posibilidades de decir, mire, estamos comiendo mal, estamos haciendo esto, porque parece que los superiores que están en altos rangos, cuando se encamburan,
los que se enchufan, como decía un término por ahí, cuando se enchufan el grupito limitado de ese 3%, ellos se olvidan de su tropa, se olvidan de su familia y se olvidan del sufrimiento. El llamado es entonces, vamos a hacer un frente común para la defensa de todos esos militares honestos que están en esas cárceles atropellados, están prácticamente secuestrados. No se les olvide ese pensamiento tan profundo de Hugo Chávez, de que los militares son como los condones y después al final son tirados o desechados. Bueno, ese pensamiento tan profundo tiene respuestas. Por ahí pusimos en ese escrito que tú leíste parte de Napoleón, de que hay un general que se llama Rafael Arreaza Castillo. Vaya, véanlo, hoy vive en San Antonio de los Altos, en la situación económica en que se encuentra. Es lamentable porque un general, después de general de división, que fue, por cierto, una de las manos derechas de Hugo Chávez, fue director del IAEDEN, actualmente se encuentra en situación muy crítica. Si no tiene ayuda de los hijos, que por cierto, uno de ellos, y este cuento lo narro yo allí, este muchacho, como cosa curiosa, hijo de general, estuvo metido o estuvo implicado en esa fantasía que llamaban la espada de David, que mencionaban a un general también retirado, y habían 14 muchachos. Estos muchachos, estando secuestrados ahí en Ramo Verde, no los llevaban a los tribunales, una vez los llevaron y ellos decidieron escaparse. Pues el hijo de este general, Rafael se llamaba el muchacho, un primer teniente, Rafael, compañero de Ojeda, de este muchacho, de Ojeda Moreno, este que asesinaron allá en Chile, que se está silenciando ya esa situación. Este muchacho lo asesinaron allí tratando de fugarse en San Antonio de los Altos. Pues bien, el padre, que es mi pregunta, que pasó a retiro en el 2009, ya desechado, no pudo, del 2009 al 2017, que le mataron el hijo, no pudo interceder. Mire, manden a ese muchacho para el exterior, ese muchacho tiene razones de estar en esa protesta que estaban haciendo, pero el pobre muchacho fue asesinado vilmente y ahí ya pasó a retiro muchos años y está muy deprimido. Imagínense ustedes el dolor de un padre o de una familia que a un muchacho de esa edad, de 24 o 25 años, se lo asesinan vilmente. Entonces, esto es por eso es que nosotros estamos diciéndote o le estamos diciendo a esos militares que por favor no se dejen utilizar. El llamado no es a que tomen las armas, el llamado es que obliguen a sus superiores, que su obligación es esa, obliguen a los superiores a que mejoren las condiciones sociales y que no tengamos que ser nosotros, los militares en situación de retiro, que ya tenemos plena discrecionalidad para actuar en actividades civiles y políticas, que tengamos que hacerlo en nombre de ustedes porque parece que no hubieran superiores que se embragueten y digan, mire, aquí vamos a defender el bienestar social. Nos quitaron el hospital, nos quitaron los círculos militares, los hospitales están destruidos, ningún hospital militar sirve. Esta es la verdadera razón. Militares que se han asesinado, que se han suicidado, se han lanzado de balcones, otros se han metido un tiro. Bueno, coroneles retirados, ruleteados para conseguir asistencia médica. Está el caso de un coronel, su hija es teniente coronel activa, y resulta que ese coronel murió buscando un sitio donde lo pudieran atender. Esto es verdaderamente triste. El llamado es, vamos a organizarnos y sobre todo, y este es un llamado que lo hacemos porque ya lo conversamos con el general Montero y con el general Herrera Betancourt. La vía es la vía democrática, la vía electoral, pero no se les olvide que también significa un golpe de Estado, un golpe al Estado de Derecho, el hecho de que estos señores, porque tienen el poder y tienen la coacción de poder sacar de las Fuerzas Armadas o expulsar de las Fuerzas Armadas o someterlos al escarnio público, estos señores puedan conservar
el poder en contra de la voluntad del pueblo venezolano, que de acuerdo al artículo 5 somos los depositarios de la soberanía popular y es el poder más importante que existe en Venezuela, en nuestra constitución. Está por encima de los gobiernos y por encima del Estado. Déjame aprovechar que usted mencionó, aunque nos queda muy poco tiempo, al militar asesinado en Chile, Ojeda Moreno. ¿Qué información tiene? Se habla mucho de que fue una combinación de gente que mandó la dictadura venezolana y gente del gobierno, radicales del gobierno de Boric, los que estaban en eso. ¿Qué saben ustedes de eso? ¿Se sabe algo más? Porque está prácticamente silenciado, tanto en Venezuela, lógicamente, que es una dictadura, como en Chile. Sí, bueno, lo que hemos oído es comentarios. La verdad verdadera, en el fondo, parece ser que hubo un convenio en enero de este mismo año con Chile Ujú. y aprovechando ese convenio, permitieron por debajo de cuerda, supongo, algunos militares o algunos sujetos de esto hay que llamarlos asesinos, a estos asesinos del régimen a que penetraran violando la soberanía de Chile. Sin Bueno, pero con embargo, Colombia no hay ningún convenio y ya ve lo que acaba de suceder, lo que acaba de denunciar justamente la emisora Caracol, que tanto molestó al tirano. Mire, me queda solamente 2 minutos. Usted puede contestar o no, ¿no?, a la pregunta que le voy a hacer. Entiendo si no quiere contestar. Lo digo porque usted es militar y porque es abogado. Si hay un juicio militar contra Padrino López y Diosdado Cabello, por citar los dos más conocidos y más señalados, ¿no?, ¿cuál es la culpabilidad? ¿Cuál sería el castigo? sí, yo pienso que la Corte Penal Internacional, el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal contempla como delitos de lesa humanidad ese tipo de delitos que están ocurriendo en Venezuela. No es ningún secreto de que aquí se ha asesinado, se ha torturado, se ha perseguido ilegalmente y esos delitos están contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Estamos esperando que esta corte se pronuncie y que, por supuesto, los altos mandos militares o los altos mandos del país son los responsables, que la Corte Penal Internacional no enjuicia al soldadito, al sargento o al robo de gallinas, es los altos crímenes que afectan la seguridad internacional y en este caso pudiéramos hablar del exterminio de los venezolanos como otro delito de la Corte Penal Internacional, el éxodo obligado de personas al exterior que ya pasan de 8 millones y todo esto es culpabilidad y responsabilidad, por supuesto, del alto mando que es cómplice de que esto esté ocurriendo, porque esto es injustificable. Igualmente es injustificable que todavía un sueldo básico esté en $3,68. Imagínense ustedes cómo puede un viejito comer con eso. Parece que le dan un bonito, después un bono de $20, $23 para No, 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 alimentarse. no. Pero yo hablo Esto es de terrible, ¿no? entregar el país a la Terrible. inteligencia cubana, bueno, inteligencia entre comillas, porque los cubanos lo aprendieron de los rusos, ¿no? Etcétera. De eso hablaba. General, llegó el momento de despedirnos. ¿Qué general? Coronel Hidalgo Gracias por Otero. reunirme. Ah, nos estaba hablando justamente de lo que mañana será noticia, es mañana porque lo estamos grabando el martes, el miércoles 3 de abril será noticia, la impugnación de Maduro, porque no puede ser legalmente candidato presidencial, bueno, no puede ser ni siquiera presidente, imagínense ustedes, y sobre la carta que tanto él como Rafael Montero Rebete y Juan Antonio Herrera Betancourt habló sobre la indigencia y la situación de los militares, no solamente los retirados, sino también los no retirados. El coronel Hidalgo Valero es coronel retirado de la Guardia Nacional, fue comandante del cuerpo de cadetes del EFOFAC, abogado, doctor en ciencias jurídicas, presidente del Movimiento de Defensores Populares de la Nueva República, secretario general del Movimiento de Militares Retirados, entre otros trabajos que tiene. Muchísimas gracias, coronel. Un abrazo
y esperemos que mucho más pronto de lo que podamos seguir conversando y con buenas noticias. Así es. Un Ok, gran abrazo, Napoleón, y espero que sigamos en comunicación. Hasta claro que sí. luego. Un abrazo.